El Señor Jesús los bendiga, mis hermanos, amigos y mis familiares. Los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El fin de este video es demostrar a través de la palabra cuál es la verdadera doctrina. Sí, porque muchos dicen que la verdadera doctrina es la doctrina trinitaria, pero si nosotros miramos esa palabra Trinidad no aparece en la Biblia como tal, pero en el concepto tampoco aparece en la Biblia, porque si miramos qué significa la palabra Trinidad, muchos exponentes de la Biblia dicen que es un Dios en tres personas, pero ese concepto no aparece en la Biblia, ni un Dios en tres esencias, no aparece en la Biblia, ¿sí? ¿A dónde hay un texto que diga que Dios es uno en tres personas? No lo hay. Entonces tenemos que mirar a través de la palabra cuál es la verdadera doctrina, ¿sí? Y yo he encontrado en la Biblia que la única doctrina verdadera es la doctrina unicitaria. ¿Qué quiere decir unicidad? La palabra unicidad quiere decir único, solo, indivisible, sin otro igual a él, sin otro semejante, único en su especie, ¿sí? Miramos la doctrina trinitaria que su concepto no aparece en la Biblia, pero si miramos la unicidad, su concepto sí aparece en la Biblia. Y esto lo vamos a ir mirando sucesivamente. Si alguien tiene un versículo donde diga que Dios es uno en tres personas, yo le creo a la doctrina trinitaria. Pero hasta el momento yo solamente he encontrado en la Biblia que la doctrina verdadera es la unicitaria. ¿Por qué? Vamos a mirar único. Acuerde que la unicidad quiere decir eso, único, solo, invisible, indivisible, sin otro igual a él, sin otro semejante, único en su especie. Entonces vamos a mirar la palabra único. Y podemos encontrar en el Nuevo Testamento en Judas 1:25. Judas 25. Miren lo que dice Judas 25. Al único y sabio Dios. ¿Aparece la palabra único? Efectivamente, al único. Y eso quiere decir unicidad. Único. Solo. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí en Judas 1:25? Al único y sabio Dios. ¿Quién es ese único? Ese solo Dios, ese sabio Dios, es el único, nuestro Salvador, ¿sí? ¿Quién es ese Salvador? Ese Dios que se manifestó a los hombres. Vamos a mirar otro texto donde aparece la palabra único. San Juan 17:3. Esta es la oración que hizo Jesucristo al Padre. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? San Juan 17:3. Mire lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Sí? Que te conozcan a ti, al único. Acuerden que estamos hablando de la unicidad. Vamos a ver otro texto donde aparezca la palabra único. Romanos 16:27. Romanos 16:27. Miren lo que dice. Pero que ha venido la manifestación, pero que ha sido manifestado ahora, y que por el Espíritu de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a las gentes para la obediencia a la fe, al único y sabio Dios. ¿Sí? ¿Qué dice en el 27? Al único y sabio Dios. Ese Dios dice que se había en el 26, se había dado a conocer. ¿Sí? Se había manifestado. ¿Para qué?
para darse a conocer ese único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Otro texto donde aparece la palabra único lo podemos encontrar en Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, e inmortal e invisible, al único y sabio Dios. ¿Sí? ¿Quién es ese Rey de los siglos e invisible? Es el único y sabio Dios. ¿Sí? Otra palabra, otro texto donde aparece la palabra único. Y solamente vamos en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 6:16. Miren lo que dice. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Quién es ese que habita en inmortalidad, en luz inaccesible? Solamente es uno. ¿Y quién es? El único Dios verdadero, sí. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vemos a través de la palabra que la palabra unicidad o el concepto unicidad aparece en la Biblia, ¿sí? Ahora vamos a mirar en el Antiguo Testamento, donde aparece la palabra único, refiriéndose a Dios. Salmos 62. Salmos 62:18. Mire lo que dice. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Quién es el único que hace maravillas? Jehová, el Dios de Israel. Él es el único que puede hacer grandes maravillas y prodigios. Otro, Salmos 136. Salmos 136:4. 136. Dice lo siguiente. Al único que hace grandes maravillas. ¿De quién se está refiriendo? Se está refiriendo de ese Jehová, que Él es el único que puede hacer grandes maravillas. ¿Sí? Él es el único, no hay otro. No hay otro igual a Él, no hay otro semejante. Él es único en su especie. Él es solo. ¿Sí? Vamos a mirar ahora la palabra solo. Ya miramos la palabra único. Ahora vamos a mirar en la Biblia donde aparece la palabra solo, refiriéndose a ese solo Dios. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Isaías 37:16. Miren lo que dice Isaías 37:16. Dice lo siguiente. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos. Solo tú eres Dios. No hay otro Dios, sino solamente Jehová. Ese Jehová, el Padre de Israel, solamente es Dios. No hay otro. ¿Sí? Vamos a mirar ahí mismo. En Isaías 37:20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir el 20, qué pena. Ahora pues, Jehová nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Qué decía en el 16? Solo tú eres Dios. ¿Y quién es ese Dios? Dice en el 20, solo tú eres Jehová. Aparece la palabra solo, refiriéndose a ese Dios. Y después aparece la palabra solo, refiriéndose a ese Jehová. Así que solamente Jehová es Dios. ¿Sí? Vamos a mirar otro texto donde aparezca esta palabra solo. Segunda de Samuel.
Segunda de Samuel 22:32. Miren lo que dice. 22:32. Dice lo siguiente. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? En este texto se juntan ese único Dios y ese único Jehová. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Jehová es el único, el solo Dios que hay. ¿Sí? Estamos mirando el concepto de unicidad, ¿sí? Que aparece claramente en la palabra de Dios. Vamos a mirar otro versículo. Segunda de Reyes, ahí mismo, Segunda de Reyes 19:19. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 19:19. Dice lo siguiente. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que se sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Oiga, que solo tú, Jehová, eres Dios. Y en el 15 que decía, y oró Ezequiel delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. No hay otro, solamente hay un Dios. Isaías 44. Isaías 44. Gloria al nombre de Jesús. Miren lo que dice Isaías 44, versículo 24. Isaías 44, 24. Dice lo siguiente. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir el Señor Jehová? Que Él solo fue el que creó el universo. Solamente Él, no había nadie al lado de Él. Solamente Jehová es Dios. Vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento, donde aparece la palabra solo para referirse a ese único Dios. Primera de Corintios 8. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios 8, 6. Dice lo siguiente. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Cuántos dioses hay para Pablo y para todos los hermanos en ese entonces? Para ellos, sin embargo, solamente había uno, solo. ¿Sí? Vemos que cuando la Biblia se refiere a solo, se está refiriendo a la unicidad de Dios. ¿Sí? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre. ¿Sí? Ahí mismo lo dice. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar otro versículo donde aparece la palabra solo. Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4 dice lo siguiente. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo. ¿Y de quién está hablando? Del Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Y toda lengua confesará que Él es el Señor y Rey de Reyes. Solo tú eres santo. Entonces, al Espíritu Santo, ¿por qué también se le llama santo? Sencillamente porque Jesucristo es el Espíritu.
Voy a dar este versículo saliéndome un poquito del contexto para hablar conforme a la palabra, para que vean que lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Porque si alguno habla, hable conforme a la palabra. Dice lo siguiente en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. O sea que porque le dicen a ese Señor que tú eres el único santo. Estamos hablando de solo, ¿cierto? Y dice que ese Jesús, ese Señor es el único, es el solo santo, ¿sí? Porque Él es el Espíritu. Listo. Dice también la unicidad que sin otro semejante, que no hay nadie semejante a Él. Vamos a mirar conforme a la Biblia que este concepto sí aparece. Isaías, gloria al nombre de Jesús. Isaías 40:18 dice lo siguiente. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? ¿A qué le haréis semejante? Sin otro semejante a Él. Eso quiere decir la unicidad. ¿A qué pues lo haréis semejante? No hay nadie para ser semejante a Dios. Solamente Él es el único en su especie. Dice también el 25, ahí mismo. Dice el 25. Dice lo siguiente. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor. ¿A qué pues lo haremos semejante? Sin otro semejante, sin otro igual a Él. Ahora vamos a mirar sin otro igual a Él. Isaías, ¿qué es la palabra igual? Que no hay nadie como Él, ¿sí? Que Él tiene atributos solamente que le pertenecen a Él, ¿sí? Entonces vamos a mirar este concepto de igual. Isaías 21. Isaías 21. Miren lo que dice. Dice lo siguiente. Proclamad y haced saber, y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, que no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Sí? O sea que no hay otro semejante a Jehová, no hay otro que nos pueda salvar, no hay otro que nos pueda justificar. Esto es lo que está queriendo decir este texto. Ninguno otro fuera de mí. ¿Qué quiere decir el Señor? Que no hay otro igual a Él. ¿Sí? Y ahí mismo también Isaías 45:22 dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay nadie igual a Él. ¿Sí? Él es el único Dios. Isaías 45:18. Miren lo que dice. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro semejante a Él, no hay otro igual a Él. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, ¿le vamos a creer a la palabra o le vamos a creer al hombre?
porque esos conceptos los han creado el hombre, ¿sí? Eso se empezó a formar desde los siglos II, tercero, cuarto, hasta que ya salió una doctrina que la llamaron la Trinidad. Pero ese concepto no aparece en la Biblia. En la Biblia solamente encontramos que hay un Dios. Vamos a seguir mirando que no hay otro igual a él. Isaías 43:11. Miren lo que dice. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Señor Jehová es el único que tiene ese atributo de salvar. Y fuera de él no hay otro que pueda salvar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento Jesús aparece como nuestro Salvador? Sencillamente porque Él había dicho en el Antiguo Testamento que Él mismo iba a estar presente, que Él se iba a dar a conocer. ¿Sí? Entonces vemos que este Jehová es el único Dios que se manifestó a los hombres. Dice también en Isaías 44:8, no temáis, ni os amedrantéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Esas son palabras de nuestro gran Dios, el único que se dio a conocer tal y como Él es. Entonces nosotros mirando a través de la Escritura, vemos que la unicidad es la doctrina bíblica, la doctrina apostólica, ¿sí? Porque nosotros a través de la Biblia vemos que solamente hay un Dios y ese Dios es el Padre. Y a Jesucristo lo llaman Dios. ¿Por qué lo llaman Dios? Sencillamente porque ese Dios, ese único Dios, fue manifestado a los hombres. Primera de Timoteo 3:16. Único en su especie. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Vamos a leer el 15 y el 16. La cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo, oiga que aparece la palabra solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Quién es ese? Jehová, ¿sí? Y ese Jehová se dio a conocer a los hombres, porque dice en Isaías 52:6, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo, no otro, no mando a otro, él mismo. ¿Quién era el que está hablando? Jehová. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, me manifestaré a los hombres, ¿sí? Por eso Jesús es ese Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y nos dio a conocer su más excelente nombre, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir Jesús? En su idioma original, que es el hebreo, quiere decir Jehová es el Salvador, o Jehová es el que salva, ¿sí? Entonces quería darle esta corta reflexión a mis hermanos, amigos. Más que todo lo hice para mi familia, para que ellos vean la doctrina bíblica apostólica del nombre de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo de Nazaret me los bendiga y los guarde.